Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Familia, puedes tomar asiento brevemente mientras que continuamos. Déjenme, thank you, Dani. Gracias, Dani. Qué bendición hoy, como todos los domingos, como acabo de decir, es reunirnos como familia, como iglesia, bajo esa verdad y este fundamento, y es que Cristo vive. Una de las cosas que suele pasar en mi corazón durante la semana es, esta semana en particular del año, es pensar, ¿será que yo he creído eso meramente porque es pues lo que un cristiano, un creyente hace? ¿Será que he creído que Cristo vive simplemente cuando en el mes de abril nos bombardean las redes sociales con que Cristo vive, ponemos like, compartimos? Pero la pregunta que nos debemos de tener todos los días, y en especial este fin de semana, es: ¿creo yo eso? O sea, ¿realmente yo creo que Él vive? ¿Y qué significa que mi Dios viva, aun cuando quizás tú vienes hoy y no sientes que Él vive? Y quizás has escuchado y celebrado esto porque pues es lo que uno hace. Pero realmente, ¿qué significa que Él viva? Bueno, vidas transformadas, salvadas, perdonadas, vidas guiadas para tener familias que sean transformadas, se impacten otra vez sus familias, que tengan una iglesia sana, comunidades transformadas e impactadas por la vida de estas personas. Historias de miles de personas que han encontrado por fin el propósito del por qué fueron creados y para quién fueron creados. De derrotas a luchar ahora con la victoria, de propósitos vacíos ahora encontrar propósitos que son firmes, estables y no simplemente terrenales sino eternos. Quizás de patrones pecaminosos ahora por gracia ser santificados para ser más como Cristo, de una felicidad quizás temporal a una felicidad eterna, de una identidad a lo que la gente piensa de mí o lo que yo hago, ahora tener una identidad de lo que Cristo dice de mí e hizo por mí. De la soledad ahora ser encontrado por Cristo para ser ahora adoptado a la familia de Dios y tener una mesa en el Cordero que nos espera por el resto de la eternidad. De ahora tener amistades y cambiadas de tener amistades superficiales ahora a esa palabra amistad, tomar un segundo lugar como vimos el viernes, y ahora tener hermanos y hermanas en Cristo verdaderamente. En medio de la ansiedad quizás tú vienes, de la preocupación y del dolor sin saber cómo yo salgo de esta, ahora ser sostenidos y guardados en el lugar más seguro de todo el universo, y es estar guardados en la mano de Cristo y en la mano del Padre, en las manos de nuestro Dios y Salvador. Historias como estas son las que uno ha escuchado por 2000 años. Miles y miles de historias que vidas han sido cambiadas, vidas han sido transformadas. ¿Y sabes por qué esto es posible? Porque Cristo vive. ¿Sabes por qué hay vidas cambiadas donde no hay propósito a haber un propósito? Del por qué cuando yo tenía una enemistad con Dios, ahora encuentro un gozo en adorarle a Él. Vidas que quizás estaban buscando satisfacción temporal, donde no lo había, ahora a tener satisfacción y gozo eterno y verdadero. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive. Entonces el mensaje que proclamamos domingo tras domingo, semana tras semana, no es simplemente una mera creencia o tradición, sino que realmente es vida. ¿Y por qué es que hay vida? Para ser vidas transformadas, porque hay alguien que dio su vida, pero como Él dijo, yo la doy, pero tengo autoridad para tomarla de nuevo. Precisamente hoy como iglesia nos reunimos
Porque la seguridad de que tu vida sea transformada, la seguridad de que realmente tu vida sea cambiada cuando sabes que hay áreas que tienen que cambiar, la seguridad no radica en ti ni en mí. No radica en una lista de pasos para ser mejor. No radica en que tú tienes que portar bien para entonces venir a Dios y Dios te aceptes en base a cómo te comportas. La seguridad de que tu vida puede ser transformada, cambiada, tu vida dejar patrones antiguos, familias rotas, a ser restablecidas o restauradas. ¿Sabes a qué se debe? A que alguien vivió perfectamente, murió perfectamente y el Padre hoy celebramos, dijo, ese sacrificio ha sido aceptado. Yo levanto a mi hijo de la muerte y no simplemente resucitó para vivir, resucitó para vivir y ascender. Y esto es lo que históricamente no es simplemente dogma, teología, doctrina que se le ha enseñado a la iglesia por enseñar a la iglesia. Realmente tú das testimonio de que Dios no es simplemente un invento humano, que Dios es el creador y no simplemente el creador, pero el transformador de tu vida. Y hoy, como todos los domingos, pero hoy más que todos los domingos, porque lo recordamos, pero es igual todos los domingos, podemos decir, el libertador vive. Y mi oración es que esta mañana o esta tarde nuevamente se mueva de lo que tú conoces, lo cual es cierto, y viaje a tu corazón. Y podamos salir de este lugar diciendo, en realidad mi Cristo vive, en realidad Él ha cambiado mi vida, Él ha sido levantado de la muerte. Y cuando celebramos que el gran Salvador, Cristo, el Redentor, vive, ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué beneficios o qué bendiciones tiene que mi libertador viva? ¿Qué bendiciones yo encuentro en que yo pueda decidir, creer y vivir apasionadamente que Él vive específicamente? Bueno, para eso yo quiero que regresemos a Miqueas. Estamos en un estudio de Miqueas. Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento que yo quiero hoy tratar de ayudarte a conectar como un profeta de 2000 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo hoy día sigue hablando a nosotros como creyentes del 2019. Así que ve a Miqueas, estamos en el capítulo 5, si Dios lo permite en los próximos minutos terminamos Miqueas 5, así que ve a Miqueas capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 7 al 15 que dicen lo siguiente. Dice Miqueas: entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba, que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. Y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de las ovejas, que si pasa, huella y desgarra y no hay quien libre. Se alzará tu mano contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos del medio de ti y destruiré tus carros. También exterminaré la ciudad de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Estas son buenas noticias que yo quiero mostrarte un momento. Dice el versículo 13: exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras del medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Ahora, yo sé que son palabras que quizás al ser leídas a primera vista no son entendidas, y surgen más preguntas que respuestas. Pero yo quiero caminar contigo hoy día, como he tratado de hacer domingo tras domingo, para traer una verdad que ha sido hablada en aquel entonces a una verdad que sigue siendo hablada hoy día. Y cómo es que esto tiene implicaciones a tu vida. Entonces, lo que vamos a ver es que el libertador que vive es aquel que, por lo menos según Miqueas, en estos versículos, nos da dos bendiciones. Porque Él vive, ¿sabes qué? Hay descanso. Y vamos a ver cómo esto se ve en el texto. ¿Cómo es que el mismo Miqueas nos muestra, nos da luz, que porque Él vive, hay descanso? Pero número dos, hay protección. Por lo menos dos bendiciones que yo quiero que tú salgas hoy en día aquí en base a los versículos, que porque Él vive, tú puedes lograr descanso que tanto has buscado. Y porque Él vive, tú estás siendo protegido. ¿Descanso de qué y protegido de qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, la semana pasada, cuando leíamos el capítulo 5, los primeros versículos, lo que vimos fue que Miqueas profetiza verdades. Hablamos que el profeta, el oficio de profeta en el Antiguo Testamento,
No es el moderno hoy en día, o lo que muchas iglesias han considerado hoy en día, sino el profeta del Antiguo Testamento era aquel que anunciaba verdades de parte de Dios, verdades que iban a ser cumplidas en el futuro por Dios mismo. No era adivinación, eran verdades de Dios en el Antiguo Testamento, donde ellos anunciaban verdades que iban a ser posible realidad en un tiempo. Ahora, ¿cómo cuál? Bueno, la semana pasada vimos que Miqueas profetiza que Belén iba a dar un hijo, un redentor, un gobernador, un salvador. Y dijimos que Miqueas representa a este que iba a nacer como el buen pastor que libraría al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia y de la esclavitud de Asiria. Ahora, lo que yo traté de hacer la semana pasada, porque tú te preguntas, bueno, pero esto era para Israel, yo que sepa, Babilonia no está ahora, Asiria no está ahora, entonces ¿qué hago yo con esto que Miqueas está hablando acá? Dijimos que la liberación más importante para el ser humano no es ser libertado de una nación. La libertad más necesaria y urgente para todo ser humano es ser libertados del poder, dominio y condena del pecado. Esa es la libertad que nosotros tanto necesitamos, que tanto buscamos en otros medios, pero es la verdadera libertad que necesitamos, y es este descanso que viene de la condena del pecado, de la conciencia que te recuerda que hay un creador y tú no sabes cómo lidiar con ese dolor, con esa aflicción que tienes, o con eso que tú sabes que no está bien, con relaciones rotas a tu alrededor, con lo que ves en el mundo y tú dices, algo está mal. Lo que hace Miqueas es darnos una breve ilustración, que si tanto Israel clamaba por liberación de dos grandes naciones, Babilonia y Asiria, en realidad todo ser humano anda clamando por la liberación espiritual, que se le quite esta condena del pecado, que se le quite esta condena por consecuencia de su pecado. Así que lo que hace Miqueas, lo vimos la semana pasada, es que él presenta que vendrá este libertador, que dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Entonces Miqueas presenta el problema, pero provee la solución. Y esto es en esencia lo que Dios hace. Él presenta el problema, que no es Dios, el problema es nuestro pecado, y Él presenta la solución, que no es nuestra, viene de Él. Hay un problema y Él provee la solución. De lo que vemos en Miqueas, es decir, vienen estas bendiciones que Miqueas nos va a presentar, pero antes de presentar cuáles son estas bendiciones que vimos y vamos a ver el descanso y protección, antes de presentar estas bendiciones, lo que hace Miqueas es decir, ¿para quién son estas bendiciones? ¿Quién es el que Miqueas le está hablando? Bueno, él dice, es el remanente. Ahora, quizás para ti es la primera vez que tú escuchas esta palabra, o quizás tú has estado yendo a la iglesia por muchos años y tú escuchas el remanente y tú dices, ¿qué es eso? Vale, déjame explicarte lo que es el remanente y por qué es tan importante para la historia bíblica o la historia de la Biblia. Bueno, el remanente es un grupo dentro de Israel que se mantuvo fiel a Dios. Ahora, si tú sigues la lógica o tú estás pensando lo que te estoy diciendo, la pregunta que sigue a ¿quién es el grupo o quién es esta persona de remanente? A los que se mantuvieron fieles a Dios. La pregunta lógica que tiene que seguir a esto es, ok, ¿por qué se mantuvieron fieles a Dios? Si el remanente es un grupo fiel a Dios, ¿por qué es que ellos sí se permanecieron o sí estuvieron fieles a Dios? Y por eso es que la Biblia responde que el remanente en realidad es fiel a Dios por el fiel Dios. Si el remanente esperó, ¿qué fue lo que esperó? ¿Y por quién esperó? ¿Por qué ella esperó, el remanente esperó? Bueno, Génesis 3:15 nos da la respuesta. El primer libro de la Biblia, entre los primeros capítulos de cómo fue que la creación vino a ser, vemos el capítulo 3, el versículo 15 nos da una idea de cómo es que Dios iba a guardar y qué es lo que Él iba a guardar. Fíjate lo que dice Moisés en Génesis 3:15, pondré enemistad, le está hablando a la mujer y a la serpiente, pondré enemistad, dice, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Para cuando vemos la promesa de Dios y por qué el remanente se mantuvo fiel a Dios y por qué es que Miqueas dice, entonces el remanente de Jacob será como un rocío, como lluvias, ¿por qué es que ellos van a ser así? Porque Dios ha prometido desde la antigüedad, desde el comienzo de la creación, que Él iba a guardar la simiente, la descendencia o el descendiente de la mujer. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque desde el descendiente de la mujer que iba a venir del remanente iba a ser este gran Salvador, Cristo.
La Biblia tiene 66 libros no desconectados. La Biblia presenta un mismo hilo salvífico de salvación, de Génesis a Apocalipsis. La historia se trata de cómo Dios vino a rescatarte, cómo Dios el fiel vino a infieles, cómo Dios no esperó a que tú te portaras bien para Él venir y rescatarte. La Biblia presenta la historia de la gran misión de Él enviar a su Hijo y rescatar. Y cuando hablamos del remanente, estamos hablando que Miqueas preserva esta línea de promesa, que cuando Miqueas dice que el remanente va a ser como en medio de muchos pueblos, será como un rocío que viene del Señor y como una lluvia, lo que Él está tratando de dar a entender es: Israel, confía no en ti, confía no en tu fidelidad, pero confía en el Dios que nunca va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Y Él le dijo a Adán y a Eva: yo guardaré tu simiente, yo voy a guardar tu heredero, yo voy a guardar aquel que en realidad es mi descendiente, aquel que en realidad es mi hijo. Y toda la historia, vamos a ver, cuando lees el Antiguo Testamento, que Dios guarda este remanente, porque precisamente en medio de este remanente iba a venir el gran libertador, el gran Salvador. Cuando tú leas el Antiguo Testamento y tú veas personajes como que han sido fieles aún siendo pecadores, como Abraham, David, Moisés, y la Biblia presenta la atención de: ¿será este? ¿Será este el que habla Génesis 3:15? Y pecan, y pecan, y pecan, y pecan. El pueblo de Dios peca, y peca, y peca. Y dices: ¿quién va a ser el libertador? Para cuando venga aquel Hijo perfecto, sin pecado alguno, el lector de la Biblia diga y ponga su vista en Él: este es el libertador que tanto estamos esperando. Por lo tanto, cuando la Biblia presenta al remanente, lo está haciendo en términos de Dios ser fiel para que este pueblo sea fiel. No ellos son fieles y Dios los bendice. Ellos son fieles porque Dios los bendijo con fidelidad. Todo dar que lleva a una obediencia no surge en el hombre, viene de Dios. Y entonces Miqueas lo que hace es continuar esta línea que vendría por medio del remanente, pero más que el remanente vendría por medio del libertador que saldría del remanente. Ahora, eso no quiere decir que ellos no iban a pasar las consecuencias de su pecado. Lo que hemos visto en Miqueas es que Dios, por ser santo, justo, perfecto, Él no puede esconder el pecado. Dios sería injusto, es más, Dios sería cero amoroso. Si Él ve el mal, si Él ve el pecado, y Él dice: bueno, ellos son ellos verán lo que hacen, y no decir que eso está mal. Pero Dios es tan amoroso contigo y conmigo, y es tan perfecto, tan misericordioso, que nos da a entender lo que es malo y lo que es bueno. Él nos da a entender. Entonces ellos tenían que vivir estas consecuencias, porque aún en medio de todas estas consecuencias, por culpa de su pecado, ellos podrían ver, aún siendo esclavizados por dos grandes naciones como Babilonia y Asiria, ellos podían ver que aún en medio de su pecado Dios había sido fiel y es fiel a sus promesas. Y ellos, aún siendo esclavizados por Babilonia y Asiria, dice Miqueas: ustedes serán como rocío, ustedes serán como lluvia. Ahora, cuando la Biblia aquí en estos términos presenta como el rocío y como la lluvia, no lo está hablando en términos de condenación, lo está hablando en términos de bendición. Cuando te despiertas y ves en el campo ese rocío de la mañana que está mojando la grama, que está mojando de alguna manera lo que han sembrado, cuando cae la lluvia, cuando hay sequedad y hay lluvia y bendición. Bueno, lo que hace Dios aquí por medio de Miqueas es recordarle al pueblo que aún en medio de su dolor por culpa del pecado, en medio de ser esclavizados por culpa de su pecado, habrá descanso. Yo voy a enviar el rocío, yo voy a enviar la lluvia, porque mis promesas son hacer el bien, porque en medio de cuidar el remanente saldrá aquel que va a traer redención y aquel que va a traer provisión verdadera. El descanso de ellos, dice Miqueas, no era esperar en el hombre. ¿Para qué querrá decir que no espera en el hombre y que ni guarda a los hijos de los hombres? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el rocío y la lluvia, dice Miqueas, ustedes no lo van a esperar y confiar en el hombre para que traiga la lluvia. El hombre no puede hacer eso. Lo que ustedes están haciendo es elevar su confianza, su descanso, en que no dependen del hombre, que Dios no depende del hombre para bendecir, que Dios bendice porque Él es Dios, porque Él ha prometido esto. Entonces, cuando Miqueas se centra, decir no depende de ellos, es como ponerlo en nuestro día hoy día, es como para aquellos que tienen un trabajo y trabajan y saben que su provisión no viene del trabajo.
La provisión verdadera viene de Dios usando ese trabajo. La visión y la confianza nuestra de fuente primaria no radica en lo que yo hago, sino en lo que Dios me dio. La fuente primaria de mi confianza no son mis talentos. Es Dios quien usa mis talentos. La fuente donde Dios te ha puesto, sea la empresa que tienes o la empresa para la que trabajas, son medios de la gracia de Dios para con tu vida. Que en cualquier momento Dios lo quita, pero tu confianza no es removida porque no tienes ese trabajo. Tu confianza viene en que Dios es el dueño de todo y Él provee por diferentes medios para que entonces tú confíes en Él. Por lo tanto, la pregunta principal para nosotros, como era para ellos, es: ¿de dónde viene nuestra confianza? ¿Y en dónde vamos a poner nuestro descanso? Ahora, ¿será que la confianza que tú tienes o yo tengo y la seguridad que tenemos viene entonces porque tenemos una carrera? Porque tenemos un diploma que mostrar para cuando se me acabe este trabajo yo pueda mostrar mi diploma. ¿De dónde viene tu confianza y tu seguridad de provisión? ¿Será que viene nuevamente del trabajo que tienes o de ciertos talentos que Dios te ha dado para hacer ese trabajo? Pero para el remanente sabía que la confianza no estaba puesta en ellos. La confianza estaba puesta en el dador, en Dios, que daba de alguna manera este rocío y esta lluvia como medios para que el remanente viera la fidelidad de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo que perdí un trabajo y fui a una persona a hablarle y esa persona me dijo exactamente lo mismo. Michael, ¿tú crees que Dios no puede traer provisión por medio de otro lado? Porque perdiste tu trabajo. Bueno, pero ¿qué voy a hacer ahora? Ese era mi trabajo. El mismo Dios que usó ese trabajo para proveerte lo que tú necesitabas, es el mismo Dios que va a proveer otros medios. Por lo tanto, la confianza y la pregunta nuestra es: ¿dónde yo descanso? ¿En dónde yo encuentro refugio? ¿En dónde yo encuentro esperanza? Porque para Israel, el remanente, ver la fidelidad de Dios servía para dos medios. Uno, para que ellos elevaran su confianza en Dios y no en ellos, pero también servía con un propósito misionero. Es decir, las otras naciones a su alrededor, al ver a Dios proveer y ser fiel, las naciones tendrían que venir y decir: yo quiero este Dios. Este Dios es el verdadero Dios. Ese Dios es el que no me necesita como todos estos dioses que hemos creado, que de alguna manera se enojan conmigo si yo no le complazco. Bueno, Dios dice: yo no te necesito. Yo decido usarte por gracia. Yo no te estoy pidiendo que te portes bien para que papi te ame. Yo he dado a mi hijo porque tú no podías obedecer en tus propias cuentas y conforme a tus propios méritos. Por lo tanto, la promesa o la pregunta nuestra debe ser: ¿cómo ven las personas que están a tu alrededor lo que tú haces? ¿Será que las personas a tu alrededor ven lo que tú haces como empresario, como trabajador que eres, como ama de casa que eres? ¿Cómo las personas a tu alrededor ven eso? Como: wow, qué increíble lo que ella o él hace. Wow, mira los talentos que esta persona tiene. Wow, esta persona trabaja excelente. O todo eso lo pueden decir, pero que todo eso sirva como un fin para decir: Dios te ha dado eso. Dios te ha dado esa actitud para trabajar. Dios te ha dado este deseo porque sabes que todo lo que haces lo haces para Él. La manera en que tú te entregas al trabajo, sirves al trabajo, no lo haces porque pues, es lo que toca, pero porque tú sabes que tú sirves a alguien mayor, que es Dios. Entonces, de igual manera, toda persona a nuestro alrededor puede saber y entender que nuestro descanso no es lo que yo hago, no es lo que yo tengo, es a quien me tiene a mí. El descanso verdadero es aquel que en todo lo que hace proclama: Cristo vive. Porque es que trabajas con tanta excelencia. Cristo vive. ¿Cómo puedes tener paz en medio de la escasez económica que estás pasando? Cristo vive. ¿Cómo puedes tener gozo y no poner tu fe en las posesiones que tienes, pero en este Cristo que tú anuncias? Porque Cristo vive. Todo lo que Dios te ha dado son medios. Tanto la escasez en oportunidades como la abundancia en oportunidades. El creyente no depende de estas dos. Él depende y él sabe que hay uno que gobierna todo para su bien. Aún en medio de la escasez, proclamamos que Cristo vive. Ahora, no simplemente ellos encuentran que Dios va a proveer, aún en medio de la esclavitud que iban a vivir en Babilonia y en Asiria, sino que Él les recuerda algo preciosamente, y es que ustedes ya no van a ser víctimas. Déjame tratar de
explicarte, porque esos versículos del 8 en adelante al 9 no se entienden muchos a primera vista. Cuando tú lees y que ustedes, el remanente será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva. Y esto te has dado cuenta, pero me encanta mucho ver Animal Planet. Una de las cosas que yo hago para relajarme muchas veces, y David lo sabe, yo pongo mi canal de animales. Y me encanta ver la selva, me encanta ver al león, me encanta ver los cocodrilos, y puedo pasar una hora ahí hipnotizado viendo eso. Bueno, lo que hace aquí Miqueas es decir, ustedes serán como este león en medio o entre las fieras de la selva. El león es el león de la selva. Él está ahí tranquilo. Él llega a un pantano de agua y los demás animalitos se van. Bueno, le está hablando, déjame recordarte algo. Él está hablando a una nación que le acaban de anunciar, hey, ya viene Asiria, ya viene Babilonia, y no eran buenas noticias para Israel. Hey, ya te van a poner esclavo, ya te van a llevar allá, ya vas a ser avergonzado, vas a pasar trabajo, y le recordaban sus oídos a lo que ellos escuchaban de sus antepasados en Egipto. No eran buenas noticias. No era, ay, qué bueno que viene Asiria, ay, qué bueno que viene Babilonia. No, prepárense. Pero aún en medio del anuncio que vendrá por su pecado, Dios anuncia que ellos serían como un león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa, fíjate lo que hace, huella y desgarra, y no hay quien los libre. Ahora, vamos a tratar de ayudarte porque estos lenguajes un poco fuertes. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que gran parte de la historia del Antiguo Testamento son guerras. No sé si tú te has dado cuenta. Si no has tenido la oportunidad de leer la Biblia completa, te animo a que lo hagas. Porque grandes preguntas que tienes de la Biblia es porque no la has leído completamente. Entonces, ve a la Biblia, examínala y te vas a dar cuenta que estos primeros libros del Antiguo Testamento, los 39 libros, van a mostrarte que es una historia de guerra, por decirlo así. Es Dios peleando contra las naciones que se levantan, no solamente contra Israel, es el problema nuestro. Las naciones se levantan contra el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y vemos en el Antiguo Testamento esta idea de que Dios está guardando el remanente, que quiere aplastar al remanente, porque sabe que detrás de todo esto hay una promesa y Dios tiene que defender. No simplemente las defensas y victorias de Israel son por Israel. Cuando nosotros detenemos a pensar que Israel era importante, no, olvídate. El Antiguo Testamento no se trata de Israel. Se trata de Dios que le prometió guardar el remanente, porque la promesa de Génesis 3:15 surgió mucho antes que Dios decidiera escoger a Israel. Entonces el Antiguo Testamento no eleves a Israel a un lugar donde no tiene que estar. Cuando tú ves el Antiguo Testamento y victoria tras victoria, y hay una frase en cada victoria, es el Señor les dio victoria. La mano del Señor les dio victoria. ¿Por qué? Nuevamente porque Dios guardaba y estaba cuidando lo que Él había prometido. El remanente se supone que al ver las bendiciones y victorias de Dios, lo que ellos tenían que hacer es comunicarle a las otras naciones que también tenían otros dioses, decirles, no, este no es el verdadero. Hay uno y es el Señor, el creador de los cielos y la tierra, y Yahweh, el Señor. Vengan, vengan. Lo que vemos en el Antiguo Testamento también, como Miqueas, es que en vez de ser una bendición para las naciones, Israel dejó de alguna manera conquistarse o coqueteó con el pecado de los demás, con los demás dioses a su alrededor, y la Biblia dice se prostituyeron. ¿Por qué la Biblia habla así? Bueno, porque se fueron guiados a adorar a otros dioses no verdaderos, y aquí es cuando nosotros vemos que Dios obviamente tenía que responder, porque ellos en vez de ser bendición cayeron en maldición por una falsa adoración a falsos dioses. Para todo esto que vemos aquí, que Dios promete que ellos serán como un leoncillo, que serán como un león, lo que realmente está haciendo Miqueas es recordarles a ellos que va a venir un tiempo donde realmente el pueblo de Dios será el que disfrute de su victoria. Entonces Miqueas está hablando de un tiempo sí presente, porque como vamos a ver en domingos más adelante, hubo un tiempo donde Dios sí otorgó victoria a Israel, y lo vemos en el libro de Esdras, y otros libros del Antiguo Testamento, que vemos como Dios presenta esta liberación a Israel, pero es una liberación temporal.
Verdaderamente la liberación verdadera y genuina es la que Cristo ha traído. Es esta mano de Dios que se levantará contra otras, no otras naciones, pero contra el peor enemigo. ¿Sabes? La iglesia de Cristo es el ejército de Cristo. Pero escucha algo. La iglesia de Cristo no tiene armas. La iglesia de Cristo lo que hace es usar el arma que es la palabra de Dios. Es la proclamación de Dios. El anuncio que nosotros vamos y hacemos no es en contra de las naciones. Nosotros vamos con un mensaje a las naciones. ¿Cuál es este mensaje? Dios está en contra de ustedes. No, mira, Cristo vive. Cristo venció la muerte y venció a Satanás, el peor enemigo. Ahora, con la victoria de Cristo, escucha esto, nosotros no estamos contra las naciones, en contra de las naciones. La iglesia de Cristo no está en contra de los musulmanes. La iglesia de Cristo no está contra otros que adoran a otros dioses falsos. La iglesia de Cristo lo que sí hace es ir a estas naciones en el nombre de Cristo a decirles: ahora hay verdad, ahora hay libertad verdadera. Ahora nosotros, el Nuevo Testamento llama, somos embajadores con un mensaje que proclamar. No vamos con una espada, con una pistola a otras naciones. Nosotros vamos con un mensaje. Y es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20: reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Nosotros como iglesia tenemos la victoria de Cristo, pero no vamos con esa victoria a matar. Nosotros vamos con esa victoria a anunciar al cautivo, al que está perdido en sus pecados, como tú y yo estamos muertos en nuestros pecados, a decirle: ahora ya hay victoria, ya Cristo venció, Él vive. Y esto es precisamente lo que Dios hace en el versículo 9, cuando Él contesta, y ahí está el clamor que dice: se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que Dios no está en contra de las naciones. No hay estas guerras que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vino uno que vino a hacer guerra. Pero no fue guerra contra las naciones. Cristo vino a hacer guerra, como Génesis 3:15 dice: Él vendrá a aplastar la cabeza. ¿Y cómo fue que Cristo ganó la victoria? ¿Peleando? No. Cristo entregó su vida. Y la victoria de Cristo fue dando su vida. La victoria de Cristo fue muriendo por gente no merecedora de su muerte. La victoria de Cristo, a diferencia del Antiguo Testamento, que eran imágenes de lo que Cristo vendría a hacer, es que Cristo y Dios ha vencido el peor enemigo. No son naciones, se llama uno, y es Satanás, y es el pecado. Por lo tanto, nosotros el viernes celebramos lo que Cristo dijo: consumado es. Victoria mía, lo he vencido, he ganado, he obedecido la misión del Padre, que no era venir con una espada para matar, era venir con mi vida voluntariamente para que me mataran a mí por ellos. Ese es el mensaje de la Biblia. Y no puedes entender el Antiguo Testamento sin entender el Nuevo Testamento, y no puedes entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento. Ambas van agrupadas, unidas, van de una manera comentando, diciendo: la obediencia del Hijo al Padre lo llevó a una obediencia y una muerte que lo fue lograr por su obediencia. Ahora, no simplemente una noche Cristo murió, pero 3 días más adelante, como lo vemos, Cristo se aparece a María Magdalena y a la otra María, y Él dice lo siguiente. En Mateo 28, versículo 9, Él las saluda y les dice, como el león de Judá resucitado, le dice: salve, salve. Y ellas se abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora, ¿qué querrá decir salve? Porque un saludo medio raro, salve. Para cuando tú te vas a estudiar lo que realmente quiere decir el griego, la palabra ahí quiere decir regocíjense, gócense. Tú puedes cambiar esa palabra ahí, yo creo que sería mucho más sentido cuando Él se aparece a ellas y le dice: gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque yo he vencido, porque yo he resucitado, porque la victoria que Israel pudo probar con Miqueas y más adelante después de ser liberado, es la victoria que tú y yo disfrutamos, no de una nación. Es la victoria que celebramos de la condena del pecado, de la esclavitud del pecado, de una eterna separación de Él a una unión con Él, no por lo que tú y yo hicimos,
pero es por lo que Cristo precisamente hizo. Es como si Cristo estuviera diciendo: la victoria es mía, alégrense, yo he vencido. Y como dijimos hace un par de semanas, que si Simón Bolívar, cuando hacía sus caminatas para recoger personas que le ayudaran, él decía: todo esclavo que pelee con nosotros será liberado. Yo les dije que Cristo, el mensaje de Cristo no fue ese. El mensaje de Cristo fue: yo he venido a pelear, a dar mi vida por esclavos, y yo he venido a dar mi vida para que ellos sean libertados de la condena del pecado. Ese es el mensaje que vemos aquí, es el mensaje que de alguna manera Miqueas le dice al pueblo de Israel. Pero cuando tú cruzas el puente, porque no puedes entenderlo sin entender el Nuevo Testamento, tú ves que la libertad verdadera es la victoria del león que ha rugido sobre la muerte y le ha dicho: no me has acallado, no me has matado, yo di mi vida para morir, pero después la tomaré de nuevo. Celebramos esto, la victoria es de Cristo. Ahora, el creyente no simplemente mira la victoria de Dios en Cristo y él descansa. La victoria que Cristo ha comprado es una victoria que te lleva a ser protegido. ¿Protegido de qué? Bueno, vamos a ver que una de las maneras que Dios te protege más es protegiendo de tu propio pecado. Y eso se llama santificación. Cristo te ha comprado para hacerte más como Él. Cristo te encontró muerto en tus pecados, pero no simplemente te dio vida para que te sigas allí. Cristo murió para darte vida y la disfrutes en abundancia. ¿Cómo? Viviendo para Él. Ahí le compartíamos con una persona que yo trataba de explicar, y Gaby también trataba de explicarle, como le he dicho un par de veces: el ser cristiano no se trata de lo que tú ya no puedes hacer. Por años, como ustedes saben, yo pasé algunos años de mi vida pensando: wow, qué aburrido ser cristiano. No puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer. Cuando de repente, por gracia de Dios, encuentro en la Biblia que ser cristiano se trata ahora de lo que ya puedo hacer. ¿Qué es eso? Ya puedo encontrar descanso verdadero. Ya puedo encontrar verdaderamente un descanso que me lleve a la almohada a descansar, que yo no tengo que tener todo el control, pero que hay uno que tiene control de todas las cosas. Puedo encontrar descanso, gozo, satisfacción verdadera, no por lo que yo puedo hacer, pero por lo que Él hizo en mí. Por lo tanto, el ser protegidos de alguna manera es contestado por lo que Dios hizo. El versículo 9 lo que presenta es una oración. Cuando dice: se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Es una petición a Dios: alza tu mano, acaba tus enemigos. Usualmente pensamos que los enemigos son otros y no nosotros. Y lo que hace Dios en Cristo es maravilloso. Él acabó sus enemigos. Sus enemigos nuevamente es Satanás y el pecado y todo aquel que se rebele contra Él. Pero Él ha conquistado aún al rebelde para comprar su obediencia. Aún me conquistó a mí. Yo era su enemigo, pero Él me llamó amigo. Yo estaba separado de Él. Él me acercó con lazos de amor. Esto es la salvación. No cómo tú te acercas a Él, cómo Él se acercó a ti. Entonces, cuando leemos acá que Miqueas presenta esta idea de que Dios, por favor, elimina a tus enemigos, Dios contesta en el versículo 10 al 15 de maneras muy claras que Él iba a responder eso. Sí, yo voy a exterminar. Es interesante que la palabra que ellos usan ahí, extermina a tus enemigos, Dios contesta 4 veces usando la misma palabra. Voy a exterminar, voy a exterminar, voy a exterminar y voy a exterminar. Pero ¿qué es lo que Él iba a exterminar? Fíjate lo que dice, y esto es maravilloso. ¿Cómo es que Dios protege a su pueblo? Bueno, primero, Dios exterminaría toda confianza en una fuerza militar más que en el Señor. Ahora, era muy normal para Israel el verse rodeada de tanta guerra, el verse rodeada de tanta amenaza. Israel empezara a confiar en lo que ellos podían hacer. Nosotros somos Israel. Nosotros no matamos a Goliat, el grandote ese, al filistino este, nosotros hicimos todo esto. ¿Cuántas naciones nos han parado contra nosotros? ¿Egipto, la más grande? Nosotros lo podemos hacer. Dios dice: y sucederá aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos del medio de ti. Ahora, para nosotros caballos, ¿cómo así? ¿Qué querrá decir esto? Bueno, ponte en el tiempo anterior. Los caballos eran como los tanques de guerra. Los caballos eran la confianza militar de Israel. Porque aquel que no tenía caballo, créeme, iba a perder.
Entonces Dios elimina, extermina, quita la confianza que Israel ponía o colocaba más en lo que ellos podían hacer que en el Dios que les daba la victoria. Y esto es bueno de parte de Dios, esto es bueno confiar, no en lo que Dios nos ha dado, pero en el Señor que nos ha dado las victorias. Ahora déjame tratar de poner esto un poco más en práctica. ¿En dónde está tu confianza para el día a día? Yo no sé si tú te has preguntado eso, ¿no? Hago todo el tiempo. ¿De realmente en qué estoy confiando yo? ¿Dónde está mi confianza? Ahora, es muy fácil confiar en lo que nosotros tenemos, en lo que podemos ver, que en lo que quizás no podemos controlar, que es el futuro. O cosas que desconocemos. Es más fácil confiar de esa manera. Ahora, muchas veces de nuevo confiamos más en el trabajo que tenemos, en los ahorros que están en el banco, en las inversiones que quizás tú has tenido. Es más fácil confiar en esto. Nuevamente, es más fácil quizás confiar en tu diploma, que si algo pasa con tu trabajo, sacas tu diploma. Yo estudié, ahí está. Es más fácil confiar en la experiencia. Mira, hay mucha competencia, pero tengo toda esta experiencia. Ahora, ¿realmente dónde descansa tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza para el día a día? Yo no estoy hablando de esta confianza que puede ser removida en el momento en que te dicen que perdiste tu trabajo. Yo estoy hablando de esta paz que tanto decimos los creyentes, que sobrepasa todo entendimiento, que tú no puedes expresar, pero hay una paz. ¿De dónde viene esta paz? Bueno, en un versículo dice, la paz del Señor. La confianza verdadera, nuevamente, es aquella que te permite colocar la cabeza en la noche en la almohada y viste que no terminaste el día, ya no confías. Viste que hay muchas cosas que hacer, problemas que resolver, y en vez de esto llevarte al temor, la ansiedad, tú dices, mi vida descansa en los brazos del Creador soberano Dios. Y no es un llamado a la pasividad, no es un llamado a decir, me quedo en casa que Dios va a proveer. No, es un llamado a orientar tu confianza, no en lo que haces, pero en Dios que te dio todo lo que tú tienes y todo lo que tú puedes hacer. Es la confianza de decir, yo no dependo de mí mismo. Y esto duele al orgullo. Nos duele porque queremos ser los que tenemos el control de las cosas. Pero a Dios le place muchas veces en tu vida y en mi vida traer momentos donde tú dices, yo no puedo controlar esto, no lo puedo controlar. Porque son momentos para Dios recordarnos, qué bueno, yo soy Dios, tú no eres Dios, hermano. Tú te cansas, yo no me canso. Tú necesitas dormir, yo no necesito dormir. Tú necesitas vacaciones, yo no necesito vacaciones. Tú necesitas pedir perdón, yo no necesito pedir perdón. Tú necesitas depender, yo soy el independiente. Tú eres finito, yo soy infinito. Ese es el Dios el cual nos recordamos día a día, que de Él viene mi confianza, no solamente en lo que Él me ha dado, pero en quién me sostiene. Lo segundo que hace Miqueas es recordarles que Dios exterminaría toda confianza en adivinación en vez de confiar en los planes del sabio Dios. Para Israel, rodeado de un montón de culturas, varias culturas a su alrededor, que usaban la adivinación como sinónimo de ¿qué será el futuro? Bueno, ve allá al adivino, que él te diga. Y obviamente eso hoy en día se practica también. Lo que hace Dios es decir, yo voy a quitar de ustedes todo, voy a exterminar de ustedes las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Qué precioso Dios. Recuerda a Israel que en vez de confiar en lo que ellos podían tratar de adivinar del futuro, Dios dice, no confíen en eso, porque el único que sabe el futuro soy yo. No lo que ustedes pueden tratar de encontrar por galletitas, cositos que salen de las galletitas, y tú, ay, qué bueno me salió la galletica. No. Ay, ojalá que alguien me diga rosado para entender que es Dios, o que alguien me diga una... Tú tienes la confianza puesta, sólida en Dios. Pero ¿cómo yo sé que Dios me habla? Aquí está. Dios eliminó de Israel y eliminará de nosotros toda confianza que venga a un futuro en base a lo que mi instinto piensa o en base a lo que mis emociones me guían. Dios te ha llamado a descansar verdaderamente, no en cosas creadas, pero en el Creador de toda cosa. Dios te ha llamado a descansar verdaderamente, no que si hoy amanecí contento, entonces me va a salir bien. Hoy amanecí con el pie izquierdo, ay, me van a salir malas cosas. No, tú confías en un Dios que es mucho mayor que un pie. Tú confías en un Dios que es mucho mayor que una sorpresita en una galleta. Tú confías más en un Dios que simplemente unos números de la suerte. Tú confías más en un Dios soberano que por mirar detrás de una revista para ver qué es lo que dice tu signo, qué es lo que las cartas dicen.
Tú confías en un Dios que no necesita nada de eso, pero un Dios que es soberano, grande, que trasciende todo lo creado. Por lo tanto, no simplemente es recordarles eso, sino que Él dice, tercero, voy a exterminar toda confianza en ídolos hechos por hombres. Si Israel fue llevado a cautiverio por dejarse seducir por ídolos falsos, creo que la Biblia es tan preciosa, que la Biblia dice, ustedes han puesto su confianza en ídolos que ustedes mismos han creado, que tienen oídos pero no escuchan, que le han puesto ojitos pero no ven. ¿Ustedes creen que realmente van a confiar en eso? El acto amoroso de Dios no sería decir, bueno, ustedes verán. El acto de Dios es su intervención divina, que dice, yo te amo tanto como para dejarte ahí y que sigas creyendo algo que es completamente falso. Yo te amo tanto como para decir, bueno, lo verás tú, no, yo quito eso de ti. Por lo tanto, cuando la Biblia presenta a Dios quitando cosas, no es un Dios airado, explosivo, sin ninguna razón. Es un Dios que es celoso por su pueblo, que ama a su pueblo, que no lo va a dejar en el pecado. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestro día? Porque nosotros podemos pensar, bueno, que bueno, nosotros no tenemos ídolos. Un ídolo no es simplemente una imagen tallada puesta en un lugar. Eso no es un ídolo. Es un ídolo, pero no es todo lo que es un ídolo. ¿Sabes dónde se encuentran los ídolos más sutiles y más adorados que adoramos? Aquí. Son ídolos internos. Un ídolo interno es aquel o aquella cosa o aquella persona que tú has puesto en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo yo sé que yo tengo un ídolo? Si un ídolo es poner a alguien o algo en el lugar que solo Dios le corresponde, en el trono de mi corazón, ¿cómo yo sé que yo tengo un ídolo en mi corazón? Ahora, ¿dónde buscas tu contentamiento? ¿Dónde buscas tu satisfacción? ¿Dónde buscas la fuente de gozo, de paz, de propósito? ¿A dónde vas para buscar estas cosas? ¿En dónde descansas nuevamente? Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo reaccionas, Michael, cuando ese alguien o ese algo no te da al instante lo que tú quieres? ¿Cómo reaccionas, Michael, y qué pasa cuando se te quita eso o se te es interrumpido ese momento con eso, con alguien? ¿Cómo yo reacciono? Porque lo que va a mostrar en mi reacción es qué y en dónde yo he puesto mi confianza, mi deleite, mi contentamiento, mi seguridad. Por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Y parte de lo que yo tuve que entender, que mirar el fútbol no es malo. Yo quiero ver jugar al Barcelona. Me encanta el Barça. Lo siento por todos los de Real Madrid. Pero me gusta el Barça. Me gusta verlo. Me gusta ver jugar a Messi. Ahora, déjame tratar de poner una línea aquí personal de cómo yo muchas veces me di cuenta que estaba colocando todo mi contentamiento en Barcelona. Cuando Barcelona perdía, mi día cambiaba completamente. ¿En serio? ¿En serio? Estaba triste. Bueno, pero es que esto era cuando usted era antes creyente. No. Ya creyente. Me cambiaba la actitud. Me pasaba que cuando terminaba todo mi día de trabajo, porque sabía que tenía que llegar a esa hora, usualmente a las 3 de la tarde, es Champions Day, a esa hora tenía que llegar a mi casa, empezaba más temprano a trabajar para terminar, llegar a mi sala. ¿Y qué pasaba cuando alguien me interrumpía ese momento? ¿Qué pasaba? Y no estoy hablando de alguien quizás que no conozcas mucho, porque ¿sabes quién revela más nuestros ídolos del corazón? Nuestra propia familia. Cuando tú ya has planeado todo el día y has planeado, soñado con esa limonada, ese sofá, ese libro o esa película, y viene un niño por ahí que es tu hijo o tu hija, vamos a jugar. ¿Ven? O, mi amor, es que se te olvidó sacar la basura. Porque todo el día has estado pensando en eso y tu emoción, tu contentamiento, tu paz ha sido cuando llegue ese momento. Otra vez, no estoy diciendo que ver el juego, ver una película, prepararte para esta limonada en la noche cuando llegas cansado es malo, pero es qué es lo que pasa en tu corazón cuando es interrumpido ese momento, cuando tú pierdes la paz. ¿De dónde viene tu paz? ¿De esa comodidad o del Señor que gobierna? ¿De dónde viene tu contentamiento? ¿De ese momento en particular que ganó? ¿O tú dices, mi Dios es soberano?
Son cosas prácticas que revelan realmente en dónde está tu confianza, en dónde está mi confianza. Pero no simplemente es lo que hace acá, es yo responderles a ellos, yo voy a eliminar todo esto, yo voy a quitar todo esto, porque precisamente yo soy su Dios. Yo he venido a rescatarles, yo voy a arrancar tus aceras de en medio de ti y destruiré todas sus ciudades. Yo voy a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque Dios estaba preservando su nombre. Y para terminar, quizás para ti lo difícil es entender que tú has planeado toda tu vida. Y miras tu vida y tú dices, gran parte de mi planeación no ha salido. ¿Qué hago? Yo pensaba que para llegar a esta edad yo ya tenía, por ejemplo, que tener un novio y una novia. O por lo menos casada. Y yo miro a todos a mi alrededor y todos se están casando. Yo soy el único que estoy soltero, la única que estoy soltera. ¿Qué hago si yo he planeado todo esto en mi vida? Ahora yo quiero hablar de aquellas personas que están esperando por esta persona. ¿Cómo tú confías en Dios en esos momentos? ¿Cómo tú esperas en el Señor en esos momentos cuando se te es tan difícil confiar en que todo el mundo se está casando, todo el mundo tiene novio y yo no tengo novia ni novio? ¿Qué hago, Dios? Cuando tú recuerdas que los planes del Señor son mucho mejor y guardas el sentido de tu corazón de decir, ¿por qué es que quiero a alguien conmigo? Porque de alguna manera he pensado que cuando yo tenga a ese alguien voy a ser más feliz, porque entonces has puesto tu felicidad en alguien más y no en Dios. Cuando esta persona venga a tu vida, si Dios quiere traer a tu vida, no va a ser para agregarte algo que tú ya no tengas. Es para complementarte a algo que ya tienes. Es tu todo, es Cristo. Tu confianza es toda en Cristo. No simplemente es para esas personas que están esperando a alguien, pero quizás tú has visto a tus hijos que no caminan con Cristo. Y tú soñaste con que tus hijos sirvieran a Dios, tú soñaste con tenerlos de cierta manera obedientes, caminando con Cristo, siendo obedientes a Cristo, pero también te das cuenta y cargas la vergüenza de muchos errores que tú tuviste. Y te sientes culpable, te sientes avergonzado porque de alguna manera tú nos instruiste como quisiste. Hay muchos de ustedes que quizás vienen ya a los caminos de Dios a pedir perdón, a reconocerlo como Señor Salvador, ya mayores, y dicen, si yo hubiese sabido esto antes, ya mis hijos están grandes, ya como se dice en un lenguaje común, ya metí la pata, ya lo arruiné, ya para qué voy allá donde Cristo. Bueno, tú tienes un gran privilegio todavía. Y es que esa vergüenza, esa culpabilidad tiene un lugar que tiene que ser puesto y es Cristo. Porque siempre con Cristo vas a poder empezar algo nuevo. Comenzar esta familia, no perfecta porque ninguna aquí tiene una familia perfecta. Pero una familia donde dice, yo quiero que Cristo sea el centro de nuestra casa. Que cuando vengan conflictos, yo los traiga a Cristo. Que cuando vengan diferencias, vayamos a Cristo. Que cuando hay momentos que pedir perdón, voy a pedir perdón. Cuando tengo que perdonar, voy a perdonar. Cristo es el núcleo, la roca en la cual tu vida tiene que ser puesta. Ahora, ¿cómo se ve la protección para la iglesia? Otra vez, Dios no está en contra de las naciones. La protección de aquella que Él va a cuidar de las naciones y va a traer, sí, un juicio final a las naciones, es que Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. De alguna manera estamos a la defensa, pero es defendiendo la verdad. Pero la promesa de que Dios va a proteger a la iglesia radica en que Él mismo cuida a su iglesia. La confianza nuestra de seguir proclamando el Evangelio de Cristo, a pesar de que no es moderno, contemporáneo, que no es muy de moda hoy en día, la confianza nuestra de seguir anunciando lo que hay aquí, radica en que Cristo ha dicho, mi palabra no vendrá a mí sin cumplir el propósito por el cual yo la envié. Nuestra confianza está en que la palabra de Dios es la espada, que penetra lo profundo, porque un arma puede matar, pero el arma del Espíritu Santo, que es la espada de Dios, va a transformar aquí adentro. Y esta es nuestra confianza. ¿Y sabes por qué termino con esto? Porque Cristo vive. Porque Cristo vive. No es meramente un dogma cristiano, es una convicción del creyente. Y que Dios nos ayude como iglesia y familia realmente a vivir vidas que muestren que nuestro Dios vive. Y para ti quizás la primera acto de fe va a ser, quiero saber que realmente Cristo vive. ¿Cómo yo hago eso? Tú pides perdón por tus pecados y dices, Cristo, yo quiero creer aunque me cuesta creer. Yo muchas veces soy un Tomás, Dios, que no creo hasta que no vea.
ayúdame a ver. Yo quiero creer que Él vive. Y para todos aquellos que ya han por gracia creído esto y lo han hecho en su vida, vive eso. Vive en tu familia, vive en tu iglesia, vive en tu comunidad, que tu Rey Salvador vive. Y hoy salimos de acá, como todos los domingos, clamando y proclamando que hay victoria en Cristo, que Él vive. Que nos vayan a orar. Padre Dios, te doy tantas gracias por tu gracia para con nosotros, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú vives. Ese es el clamor, y como Oscar nos dijo, Él vive, Él ha resucitado y Él vivo está. La tumba no lo detuvo, la roca que fue puesta en su sepulcro no lo detuvo, porque Él es la roca eterna. Cualquier roca no es comparada con la roca eterna. La muerte ha sido vencida y ha sido tragada por medio de la muerte de Cristo. Así que proclamamos tu muerte, pero anunciamos tu vida, porque has resucitado. Bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.